Bueno, primero que todo, el nombre de la presentación es Big Data, protección de datos personales en la administración pública. Definitivamente, siempre que nosotros vamos a analizar grandes cantidades de datos, pues también, por supuesto, tenemos que pensar en la protección de los mismos. Y esto es una materia muy importante para el mundo que nos vemos. Entonces, si vemos la definición de Big Data, se refiere al conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de las capacidades de las herramientas típicas de software de bases de datos para capturar, almacenar, gestionar y analizar. Lo que podemos ver es que es una definición un tanto subjetiva, podemos decir que es una cantidad increíble de datos, pero que tenemos el reto de analizarlos y ver qué podemos hacer con esto, y esos son los grandes retos que esto tiene. Vamos a ver este pequeño video que creo que es la mejor forma como podemos entender el tema, más que yo lo diga. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Pues bien, imagínense lo que es tener toda esta cantidad de datos que desde momento podríamos estar hablando que el Estado maneja muchas bases de datos, pero todavía no tiene el poder computacional o todavía no tiene la estructura, no tiene la estrategia para poder ver cómo puede procesar estos datos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos viene el 5G? Que finalmente nos suena a otro tipo de velocidad, pero el tema es que la velocidad para la que viene el 5G es tan grande y la posibilidad de utilizar dispositivos conectados a Internet, el llamado Internet de las cosas, es tanto que el Estado o cualquier persona podría captar datos de una forma increíble y ser utilizados en tiempo real. Imagínense lo que es estar en una carretera
y que hayan dispositivos donde le indiquen al tránsito a qué horas es donde los choferes generalmente andan más rápido, donde están cometiendo más faltas. Entonces, a la hora de decidir dónde se van a detener, finalmente no lo van a hacer de acuerdo a su experiencia, lo van a hacer con respecto a datos, y va a ser prácticamente inútil que las personas estén reportándolo por Waze, porque la decisión va a ser tomada de forma inteligente con el fin de lograr un objetivo, más allá de imponer multas, porque si el Estado lo que quiere es imponer multas, pues no tiene bien claros los objetivos. Entonces, cuando pensamos todos los dispositivos inteligentes que pueden haber, los retos son enormes, las oportunidades increíbles, pero nos empezamos a imaginar cómo van a ser nuestras futuras ciudades, donde nosotros vamos a estar caminando y siempre se van a estar capturando datos, pero tal vez nosotros no lo vemos, pero nuestros dispositivos generalmente están transmitiendo datos. ¿A quién le estamos transmitiendo esos datos? Bueno, es una buena pregunta. Las políticas de privacidad que ustedes firman, el celular que escogen, las puertas traseras que podrían tener. El tema de la ciberseguridad es un tema muy interesante porque, si bien es cierto, el futuro es increíble, pues también tenemos que empezar a ver lo que está sucediendo en otras naciones avanzadas a nivel tecnológico, donde esa vigilancia estatal puede generar que a usted, digamos que con algún tipo de identificación biométrica, generalmente facial, también puede ser que lo identifiquen por la forma que usted camine, pueda saber el estado en donde se encuentra en todo momento. Entonces, el tratamiento de los datos personales que debe hacer el Estado deben ser por el bien común, mas no deben convertirse en un arma en contra del ciudadano, porque nada más imagínense lo que es que el Estado esté captando datos, que no exista control sobre los mismos y que con base en interpretaciones de la ley, pues nos hagan sentir menos seguros. Y menos seguros podríamos decir que es subjetivo, porque en China se puede decir que es muy seguro, porque hay cámaras por todos lados, que si usted se pasa un semáforo en rojo, las cámaras lo detectan, las cámaras le bajan puntos y las cámaras dicen, usted es un ciudadano clase C porque usted se porta mal. Y eso salía, los que ven en Netflix, salía en Black Mirror, donde a ustedes los calificaban de acuerdo a su comportamiento. El problema es que la tecnología va avanzando tanto que lo que parece ciencia ficción está a la vuelta de la esquina. Y depende de estos foros, depende de las discusiones que tengamos para poder tomar las decisiones correctas. Porque también tenemos que ver desde la perspectiva ya no de vigilancia estatal, ya no de lo que una empresa puede hacer erróneamente con sus datos, también tenemos que ver lo que hace la ciberdelincuencia. La violación de datos personales es una tendencia mundial, es una tendencia que hacen otros estados, es una tendencia que hace el cibercrimen, es una tendencia de empresas que se alimentan de esto para algún tipo de actividad, y tenemos que tomarlo en cuenta siempre que vamos a utilizar tecnología. Siempre tenemos que pensar que existe gente que está haciendo cosas malas con la tecnología. La tecnología no es mala, es la forma como se utiliza la tecnología, y en todo momento debemos estar preparados. Entonces, el Big Data, ¿cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Pues por supuesto que a través de la inteligencia artificial estos datos pueden ser analizados y tomar buenas decisiones, pero también está el tema ético sobre cómo vamos a programar a estos algoritmos, que eso lo decía Rafael Montenegro, miembro de la comisión en una ponencia anterior, sobre si nosotros lo programamos mal, con algunos sesgos raciales, con algunos sesgos contra ciertas minorías, pues por supuesto que el algoritmo que se va a aplicar en estos datos puede generar discriminación, y esa es la base de la protección de los datos personales. Por eso es que la ponencia se llama Big Data, protección de datos personales, porque es un tema que nunca lo debemos dejar de lado. Es interesante porque cuando ustedes dicen cómo se le puede ocurrir al Estado implementar el Big Data, sí, por supuesto, para aclarar los impuestos. Entonces ellos están en Hacienda, están utilizando el Big Data para encontrar algún tipo de información para ver quién está evadiendo impuestos. Y está bien, finalmente es bueno que se esté utilizando la tecnología para tratar de lograr un objetivo estatal, pero sin embargo, todavía
existen otras formas de utilizar este tipo de información para generar bienestar común. Por ejemplo, el CICERE. Si en esta base de datos, que también los compañeros trabajan en esta empresa, aunque no trabajan con CICERE, ¿verdad? Claramente, ¿qué pasa si se tienen los salarios de todas las personas y se tiene una base de datos inclusive de quienes trabajan en ciertas empresas? Podríamos decir que en una empresa se le está pagando más al hombre que a la mujer, o a la inversa. Puede haber una empresa, por supuesto, que decida pagarle más a las mujeres que a los hombres. Y si buscamos esa, digamos que, igualdad, que se eliminar la justicia, pues por supuesto deberíamos crear una base de datos donde determinemos cuáles son los oficios, cuáles son las profesiones, inclusive antigüedad, para poder determinar si realmente estamos ante un caso de desigualdad. Entonces podríamos utilizar las bases de datos estatales para luchar contra estas injusticias. Y finalmente, lo bonito es saber que de existir voluntad política, la Caja en eso está avanzando muy bien. De hecho, listas de espera, pues es un elemento multifactorial donde a través del EDUS hay mucha información que puede ser analizada, pero ahí es donde hay que ponerle mente que podemos analizar para saber cómo poder utilizar la tecnología para encontrar las fórmulas. Hace 4 días salió una noticia donde decía que la Caja estaba haciendo unas maratones para atender a personas en diferentes lugares para luchar contra las listas de espera. Pero ¿qué tal que más allá de eso, que está muy bien, empecemos a ver dónde, en qué especialidades hay más filas, porque también se tienen que tomar decisiones sobre dónde graduar más gente y por qué no, traer extranjeros a que vengan, aunque sea por un periodo de tiempo, para bajar las listas de espera, o por qué no, que existan algunos otros elementos que podrían estar generando cierto tipo de efectos. Por supuesto que no soy especialista en temas de salud, pero el tema es que si tenemos los datos y toda la información que puede generar el EDUS, no por nada vemos que en una entrevista en el Seminario Universidad, el presidente Macaya el presidente ejecutivo de la Caja, habla sobre que el EDUS es prácticamente la innovación dentro de la Caja. Si yo lo hubiera leído, tal vez antes de entrevistar a los caballeros, pues no lo hubiera creído. Porque como lo dice, uno cuando ha escuchado en prensa sobre EDUS, generalmente escucha cosas malas, escucha cosas negativas. Sin embargo, hay mucho que se puede hacer. Entonces, cuando usted ve que dicen es el corazón de la innovación, que pueden hacer mucho a través de eso, definitivamente se puede hacer así. Porque estamos pasando de tener todas estas murallas de expedientes que se pierden, que podrían tener inexactitudes, a tenerlo digital. Por supuesto que hacer un cambio en este paradigma de cómo enfocar un problema, cómo almacenar información, pues trae sus grandes retos. Y sin duda pasar a lo que es esto, a utilizar aplicaciones tecnológicas, cómo tratar los datos, cómo proteger los datos, pues no va a ser sencillo. De hecho, muchos de los elementos que uno analiza tienen que ver con el código, porque de hecho me llamó mucho la atención en la ponencia de don Manuel y don Eduardo, que aparecía Estados Unidos muy arriba en el tema de expediente digital. Sin embargo, ellos tienen un grave problema porque el código de su expediente digital es propietario, lo tienen que pagar, cada innovación tienen que pagarla. Y ustedes saben lo costoso que puede ser estar solicitando módulos distintos, que ahora queremos hacer esto, que ahora queremos hacer lo otro, y estarle pagando a una empresa privada. Pues por supuesto que tengan un equipo de desarrolladores, que tengan una estrategia de desarrollo, pues está muy bien, y siendo el corazón EDUS de la innovación de la Caja, pues de verdad que es de aplaudirles que lo estén haciendo así. Yo me esperaba sinceramente que me dijeran, sí, se lo estamos pagando a una empresa extranjera, nos está saliendo en un ojo de la cara, y cada vez que nosotros pedimos algo nos duran 3 años en brindarlo, pero no. Esto genera oportunidades muy importantes y nos hace creer que en Costa Rica hay talento y que podemos dirigirnos hacia un buen futuro si por lo menos tenemos claros los objetivos y decimos, bueno, a esto le podemos poner prioridad. A través de las políticas de la Caja de desarrollo de software podemos resolver problemas. Entonces, esto de verdad que es muy interesante. También permite el hecho que tengan ellos su propio desarrollo, que generan alianzas estratégicas. Imagínense que, y eso lo conversamos con ellos, que
usted tenga un Apple Watch que le puede inclusive hacer algún tipo de monitoreo completo de cuánto camina, de cómo está su corazón. Voy por la mitad, dijo William. Que cómo está su corazón, que inclusive un electrocardiograma creo que hace el Apple Watch. Imagínense toda esa información conectada directamente alimentando el expediente digital y que cuando una persona llega, lo atienden en la caja, ya el doctor puede utilizar esta información. Entonces, cuando uno dice, sí, tengo una idea innovadora y voy a hablarlo con los funcionarios de la caja y que ya lo están pensando, de verdad que es revelador. Definitivamente hay un futuro. Por otro lado, alianzas estratégicas, pues por supuesto que dentro de todo el desarrollo que pueden tener, es claro que no van a tener la mano de obra completa para hacer todo lo que se pueden proponer. Pueden haber alianzas estratégicas para que si un actor público-privado pueda ofrecerles código, y eso también, digamos, fue una de las consultas, eso se pueda realizar y esto, pasando por un filtro de seguridad para proteger los datos, se pueden hacer otras acciones e ir acelerando en un mejor expediente digital que ayude a la toma de decisiones en política pública. De verdad que es muy interesante. Por otro lado, hablando de alianzas estratégicas, pues por supuesto que también hablamos de, inclusive con el Colegio de Abogados, que estamos dispuestos a colaborarles, porque es un tema apasionante, es un tema que finalmente es futuro para el país y nosotros nos gusta colaborar. Entonces, otro de los elementos interesantes es que ellos tienen una base de datos estructurada, no es un desorden de base de datos. Esto permite o facilita que se puedan crear algoritmos que analicen la información, inclusive que a través de bases de datos de información que se les pueden brindar y que sean fidedignas, y vimos un ejemplo que si se ingresan ciertos datos, inclusive le pueden decir, esta persona es posible que tenga esto, esta persona es necesario que tenga esto, el medicamento que puede requerir es esto. Entonces, imagínense que estamos hablando de algo tan avanzado en Costa Rica, en la caja. Entonces, está muy bien. El sistema de estadísticas, de verdad que esperaba que fuera una conversación de lo que se puede hacer, pero ya lo están haciendo. Tienen un sistema de estadísticas generales que cierra cada 24 horas. No sé si lo están utilizando el presidente de la caja, que lo ve como el corazón de la innovación, pero cada 24 horas tiene información sobre la que puede tomar decisiones. Es revelador. También el tema que en emergencias esta información se genere cada 30 minutos. Nada más imagínense lo que es que cada 30 minutos se tenga información de elementos vinculados con enfermedades que se estén dando en diferentes zonas del país. Digamos que se ha dado algún episodio de ébola o algo por el estilo y que lo puedan determinar y que puedan tomar decisiones de una forma rápida, inclusive puedan identificar a las personas que están pasando por esto, por zona geográfica, etc. Eso está muy bien. Otro de los elementos que me llamó mucho la atención tiene que ver con que ellos saben cuáles son las horas picos en emergencias. Si ustedes tienen una emergencia y nunca saben a qué horas ir en su hospital más cercano, le pueden decir que a las 7 se dispara un pico y usted dice, si voy a las 5 hay menos gente. Pues eso no solo le beneficia a usted, sino que le beneficia a la caja para no tener ese montón de gente en espera. Entonces, toda esa información de verdad que es muy interesante. El promedio de atención por categoría de atención en los centros de urgencia, porque cuando usted llega a un centro de urgencia lo califican. No, usted tiene un rasponcito, usted espérese 3 horas. No por antojadizo, sino por un tema médico. Entonces, inclusive si estuviera en algún momento en su expediente digital estos elementos, que deberían ser datos abiertos, usted podría decir, mira, en este momento yo que tengo esto, tal vez puedo durar 3 horas. ¿Qué pasa si llego y vuelvo y hago fila y finalmente no estoy ahí esperando, voy a comer? Finalmente se traduce en mejor calidad de vida para la persona y finalmente menos saturación porque se toman decisiones más inteligentes de ambos lados. Y las incidencias de enfermedades por zonas geográficas fue interesante, de hecho don Eduardo lo presentó en su presentación, eso de verdad que es muy interesante. Voy a ir acelerando porque ya me dijeron que se me pasaron 5 minutos hace 10.000 años. Comisión de datos abiertos, eso está muy bien, porque es una comisión que va a decidir qué datos van a dar de forma abierta. Y aunque suene una mala palabra, yo lo que les dije fue,
Bueno, de momento, como primer paso, hasta un PDF es una información útil para las personas y es excelente que estén dirigiendo sus objetivos a que sea por datos abiertos, o sea, que sea en un formato que usted pueda, como ciudadano, darle un tratamiento y tomar decisiones de forma inteligente que se utilice para investigaciones científicas, etcétera. Pero nos deberíamos hacer, digamos, preguntas como ¿cuánta más información podrá ser útil para la población? ¿Cuánta más información se debe recopilar? Por ejemplo, calificación de medicamentos. ¿No creen ustedes que el médico que le da un seguimiento a ustedes debería calificar el medicamento que les está dando? Porque he escuchado que a veces a las personas le dan medicamentos y es una basura, no sirve para nada. ¿No debería haber una estadística que diga que cierto medicamento no sirve para nada o que tal está siendo muy bueno? Que lo califique el paciente y que lo califique el médico. Y que esto se estudie. Calificación de atención del paciente, doctores, enfermeros y centros hospitalarios. Bueno, yo creo que a algunos funcionarios de la caja se le pueden parar los pelos de que los empiecen a calificar, pero en ese momento, imagínense que podríamos decir que si usted califica un centro hospitalario como el de Desamparados, que he escuchado que es terrible, y por las noticias que sale mucho, ahí indique que las horas donde se da peor atención son en las mañanas, pero tales días en las tardes. Y curiosamente se realiza una investigación con base a esta información y nos damos cuenta que es el amargado que siempre está ahí, que genera, por supuesto, que haya una mala calificación. Por supuesto que debemos que luchar porque se dé una mejor calidad de servicio y que los funcionarios que no tienen esa vocación de dar un buen servicio, que se vayan para otro lado. Vamos a ver cómo les va en el sector privado. Pero es información a la que podríamos tener acceso y por eso me parece tan interesante lo que se está haciendo, efectos secundarios de medicamentos, entre otros. ¿Pero qué dice la ley? Bueno, la ley lo que dice es que cuando son datos estadísticos se pueden utilizar siempre y cuando podamos garantizar que no se puede identificar a una persona, porque ya lo hemos escuchado, que cuando hay un dato personal sensible, que en el expediente digital todo es sensible, se puede generar discriminación. Entonces, está bien que los datos se brinden al público para que pueda tomar decisiones, que pueda acceder, digamos, los funcionarios para tomar mejores decisiones de política pública, siempre y cuando se respete la privacidad y la intimidad de los pacientes. Entonces, como podemos ver, los datos de salud, le dijo también Rafael Montenegro, es un dato sensible, es más protegido por la legislación. De hecho, dentro de las cosas que se tienen es que usted no está obligado a nunca dar datos personales sensibles. Sin embargo, cuando usted va a un médico, pues por supuesto que se los pueden pedir, por supuesto que lo pueden tratar, porque se hace con el fin de mejorar su salud. Finalmente, cuando se hace un balance entre los bienes jurídicos, se debe permitir y no necesariamente vamos a estar hablando de una prohibición. También en el reglamento habla de que cuando las bases de datos son de datos personales sensibles, pues se deben tomar medidas de seguridad 2 veces al año y en general el reglamento habla sobre ciertas medidas de seguridad que se deben tomar. Y vamos a hacer una pausa. El reglamento de EDUS, de verdad que está muy bien hecho. ¿Cómo se está implementando? No puedo dar fe de eso, pero a nivel legal no está tan mal. Me gustaría que fuera la ley la que de EDUS, no el reglamento, pero es un buen paso. ¿Cómo estamos con el estado de inscripción en la base de datos ante la ProHub? Se encuentra en proceso. No están obligados a hacerlo, pero por supuesto que es una recomendación que se inscriban ante ProHub, tomando en cuenta la sensibilidad de la información que están manejando y finalmente toda la ayuda que ellos puedan tener para mejorar esto es súper importante. Porque como lo podemos ver en un futuro, por supuesto que van a haber delincuentes interesados en el expediente digital. Entonces tenemos que tomar una política de ciberseguridad primero. Y si nos ponemos a pensar protección de los datos versus la importancia de los datos a nivel estadístico, siempre deberemos elegir seguridad, protección de los datos, pero debemos dirigirnos a eso. Entonces, la seguridad no va a ser un producto, no es algo que se adquiere, es algo cultural y eso es algo en lo que en toda organización se debe avanzar. La ciberseguridad debe ser una prioridad y por supuesto, repito de nuevo, que nosotros nos ponemos a las órdenes para poder colaborar con la caja en este sentido, en algo tan importante que es la protección de los datos personales en el EDUS. Muchas gracias.